Dios te bendiga en esta mañana. Yo quisiera de que pudiese orar por la palabra y por este tiempo en esta mañana. Aleluya, Señor, es un gozo estar en tu presencia, Señor, y es un gozo unir nuestros corazones a los de los ángeles celestiales, Señor, por estos hermanos que van a dar ese paso de compromiso, de sellar, Señor, ese día que entregaron sus vidas a ti, bendito Dios. Queremos rogarte por sus vidas y, Señor, ponemos ante ti también la palabra en esta mañana, que sea una palabra ungida que venga directamente de ti, Padre. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, justo antes de que estos chicos, estos preciosos chicos y chicas, pasen a las aguas, voy a predicar algo que está en mi corazón desde hace un tiempo. En esta semana pasada pude leer un devocional en el que hablaba del lugar el ambiente que creamos, ¿no? El ambiente que cada cual traemos o en el cual vivimos. Y hablaba de que todo lugar tiene un ambiente y todo ambiente que honra a Dios es un lugar que es transformado por Dios. Y me hizo bien y me hizo pensar tanto en cómo es el ambiente de mi corazón, ¿verdad? Cómo si estoy honrando a Dios con mi estilo de vida, con la manera de proceder con los demás. Es fácil ser cristiano con Dios solo. Tú y Dios o yo y Dios solo, eso es fácil. Lo que ya es un poco más complicado es cuando empezamos a mirar alrededor y empezamos a darnos cuenta de que convivimos con personas, vivimos con familia, con compañeros de trabajo y estamos en una sociedad donde nos están mirando también, ¿verdad? Porque es más fuerte, impacta más el testimonio, la manera de vivir que lo que podamos hablar. Hablar bien es bueno y es necesario predicar la palabra, pero lo que llega a los corazones y lo que impacta en nuestros corazones es la misma presencia de Dios, lo que hace que transforme nuestros corazones. La cultura de la honra, titulé este mensaje, la cultura de la honra. Dios es un Dios que tiene cultura de honra y nosotros somos creados a su imagen y semejanza, por lo cual nosotros tenemos por defecto que vivir una cultura de la honra. Cultura es el conjunto de conocimiento, el conjunto de creencias y conductas, porque ten en cuenta que la honra tiene que ver con actitud, la honra tiene que ver con acción, la honra se mide, si pudiésemos medir la honra, se mediría en lo dinámico, no en lo estático. Así que la cultura es el conjunto de conocimientos, creencias y conductas que se transmiten de generación en generación. Lo he sintetizado en 2 frases y mucho más la cultura. Pero quédate con que es el conjunto de conocimientos, de creencias y de conducta que se transmite de generación en generación. ¿Qué es la honra? Es la demostración de respeto, de agradecimiento, de aprecio, de consideración. Es valorar, es alabar, es exaltar. Todo eso tiene que ver con algo dinámico. Todo lugar tiene un ambiente y todo ambiente que honra a Dios es un ambiente que es transformado por Dios. ¿Tú lo crees? En esta mañana nuestras vidas pueden ser transformadas por Dios si en el ambiente de nuestro corazón honramos a Dios. Preparar el ambiente tiene que ver con acción, con actitud, con determinación. Dice el primer libro de Samuel 2:30, y yo cojo solo una parte del versículo, y dice: yo honraré a los que me honran. Y este versículo tiene un contexto, y es un contexto bien duro. Pero con toda seguridad creo que el Espíritu Santo quiere imprimir nuevamente en nuestras vidas y en nuestra mente, en nuestro corazón, que Él honrará a los que le honran. ¿Lo crees? El contexto de este versículo es bien duro porque los hijos de Elí no obraban bien delante
de Dios. Elí era el sacerdote y los hijos se aprovechaban de su lugar y no honraban a Dios. E incluso Elí honró más a los hijos que a Dios. Pero quiero que te quedes con esta parte del versículo que dice: yo honraré al que me honra. Y es necesario que tengamos claro cuál es el pensamiento de Dios. La honra activa lo sobrenatural. En Lucas 10:38 dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Estamos hablando de Jesús. Jesús iba caminando y conocemos a esta familia. Marta, María y Lázaro. El lugar que es lugar de honra para Dios es un lugar transformado para Dios. Esto no ocurrió por casualidad de que esta familia honrara a Jesús. Ellos eran amigos. Encontramos donde vemos que está Marta afanada y preparando todas las cosas, que es necesario que las cosas se tengan que hacer. Si no hubiese quien hiciese las cosas, seríamos todos tipo angelitos, ¿verdad? Todos postrados a los pies. Jesús le dijo a María: ella ha cogido la mejor parte, pero es necesario de que hagamos, que sirvamos. Marta servía y María estaba a los pies de Jesús. En Juan 12:1-3 dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, ¿cómo no? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Entre las dos visitas estas fue cuando Jesús obró el milagro de la resurrección. Pero en las dos citas, en los dos momentos estos, Jesús es honrado en casa de Marta, María y de Lázaro. Yo estoy convencido de que si Jesús no hubiese resucitado a Lázaro, lo hubiesen honrado de la misma manera. No fue casual, no fue una casualidad. Por lo tanto, la honra es algo que yo decido. Yo decido honrar, yo decido respetar, yo decido considerar, yo decido alabar, decido exaltar. En este caso se trataba de Jesús. No fue algo casual. Jesús siempre era honrado en esa casa porque había una cultura de la honra en aquel lugar. Llamaban a Jesús, reconocían a Jesús. Cuando Jesús llegó tarde de manera intencionada a donde estaba Lázaro y él falleció entre las dos visitas, Marta le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ella estaba convencida de la deidad de Jesús, estaba convencida del amor de Jesús, estaba convencida incluso de la amistad de Jesús. Así que esta confesión fue justo antes del milagro. En aquella casa honraban a Jesús, respetaban a Jesús, valoraban a Jesús y alababan a Jesús. Por lo tanto, repito que es una decisión de mi corazón el honrar a Jesús, el honrar a Dios. La honra activa lo sobrenatural. Hay una diferencia de vivir en lo sobrenatural, de vivir en lo natural. Sí, es cierto de que tenemos los pies en el suelo y tenemos que tratar los asuntos cotidianos en los cuales estamos embargados, estamos metidos en trabajos y demás, pero nuestro mover, nuestro espíritu tiene que estar activado continuamente por el deseo de servir a Dios. Por lo tanto, el ser espiritual es el ser lo más normal posible según las Escrituras.
ser espiritual es ser lo más normal según la Escritura. Cuando yo soy espiritual, mi fe activa lo sobrenatural. Si yo miro solamente lo que está delante de mis ojos, es muy posible de que me pierda lo que Dios quiere hacer en mi vida. Donde hay honra, hay milagros. ¿Lo crees? Dice la Escritura, nuestro evangelio, le dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Es necesario predicar. Hay una elocuencia, se necesita tener una elocuencia, pero es en el poder del Espíritu Santo cuando el evangelio transforma las vidas. Pero sí es cierto que donde no hay honra, no hay milagro. Mateo 13, del versículo 53 al 58, encontramos cuando Jesús viene y dice que la gente se maravillaba por la sabiduría y los milagros, y la gente miraba lo natural. Y hay una pregunta, ¿cómo estamos mirando nosotros? Porque ellos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No están con nosotros sus hermanos? ¿No van con nosotros sus hermanas? Y dice el versículo 57 de Mateo 13 que ellos se escandalizaban de él. Era su vecino. Es cierto de que si nosotros miramos a Jesús con los ojos naturales, podemos conseguir de él, ya nosotros no, pero ellos podían conseguir de Jesús unas buenas sillas y unas buenas mesas, tal vez las mejores puertas, porque era carpintero. Dice que se admiraban por la sabiduría y los milagros, porque Jesús pudo hacer algunos milagros. Dice, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí, dice, muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por lo tanto, la incredulidad hace que los milagros no se realicen. La incredulidad, esa falta de fe, esa falta de convicción de creer que Dios es quien dice que es. Cuando nosotros estamos mirando con nuestros ojos, estamos enmarcando a Dios con nuestros pensamientos, estamos viviendo conforme a lo que nosotros pensamos. Me llama mucho la atención que cuando vuelven a poblar Samaria, Palestina, cuando es deportado el pueblo de Israel y los asirios traían gente de otros lugares, dice que aquellas personas temían a Dios, pero honraban a sus dioses. Lo digo porque me llama la atención, digo, no puede ser que nosotros, que hemos sido rescatados, que nuestra cultura, ahora sí porque podemos llevar tal vez cierto tiempo, pero cuando conocimos el Evangelio, ¿qué sabíamos de Dios? Que Dios nos amaba, que Dios nos perdonaba, que Dios nos aceptaba y temíamos a Dios. Pero honrábamos a nuestros dioses. ¿Qué es honrar a nuestros? ¿Qué era eso de honrar a nuestros dioses? Que dedicábamos más tiempo a lo que siempre habíamos hecho y a lo que creíamos que era parte de nuestra vida y nos satisfacía. Y va habiendo una consagración, va habiendo una decisión en nuestra vida y entonces vamos honrando a Dios y desechando los dioses, pero en un principio como esos que fueron traídos de fuera, temían a Dios y honraban a sus dioses. Es una línea muy fina en la cual nos podemos encontrar. Aún puede pasar el tiempo y puede que tengamos algún lugar alto donde sacrifiquemos a nuestros dioses, donde rindamos culto a nuestros dioses. ¿Qué es un Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la idolatría? Sino el desplazar a Dios del lugar que le corresponde. Cuando nosotros vivimos la cultura de la honra, ponemos a Dios en el lugar que le corresponde. Si Dios no está en el primer lugar, lo hacemos parte de nuestra vida, podemos correr el peligro de vivir como estos samaritanos
De hecho, cuando llegan después de la deportación, no les permitían los judíos que regresaron participar en la construcción del templo. Cuando llegó Nehemías, no les permitían participar de cuando levantaron el muro. Porque ellos ya no volvieron, los judíos no volvieron a la idolatría, pero se hicieron religiosos. Y esa fue la religión que se encontró. El último libro escrito es el de Nehemías. Está Malaquías en nuestras Biblias, pero realmente es Nehemías. Esdras, cuando viene y empieza a levantar el templo, empieza a levantar el templo, cuando se quiere dar cuenta, se habían casado con las hijas de los... Y dice que se arrancaba los pelos de la barba viendo lo que hacían. Nehemías le arrancaba los pelos de la barba cuando se salieron de lo establecido por Dios, cuando empezaron a edificar incluso en el templo adosaditos que no estaba permitido. Es decir, es muy fácil de que nosotros podamos temer a Dios y por desconocimiento, por falta de luz, honrar a nuestros dioses. Creo que en este tiempo en el que estamos viviendo, que son unos tiempos bien peligrosos, estamos acercándonos al final. Ahora es el tiempo, decían cuando escribían Pablo y cuando escribía, ahora es el tiempo, los últimos, y han pasado pues 21 siglos. Ahora estamos más cerca nosotros de la salvación. Y es un tiempo en el que necesitamos cultivar, ser conscientes de la cultura de la honra a Dios, estar dispuesto como Daniel y los 3 hebreos, ser quemados, permitir que sus vidas sean tenidas en nada antes de doblar sus rodillas. La fe activa lo sobrenatural, la incredulidad hace que nuestros ojos miren lo natural, miren a la persona tal y como es. A Jesús no lo aceptaron, dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La religión es el mayor enemigo de la fe. No es un milagro casual, practica la cultura de la honra y Dios te transformará. No busques el milagro casual, vine al culto y me encontré con una palabra o me encontré con que hicieron un llamado y salí. Gloria a Dios por la palabra y es necesaria que la palabra sea predicada y es necesaria la administración. Pero si somos conscientes de que está en nuestras manos el que el milagro sea realizado, si somos conscientes de que es nuestro esfuerzo, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, no es que tengas que hacer nada para ser salvo, pero sí tienes que esforzarte para estar cerca. A veces no es fácil estar cerca de Jesús. Pregúntale a Pedro qué se le pasó por la cabeza cuando detuvieron a Jesús. Pero es necesario que nosotros practiquemos la cultura de la honra, porque la cultura de la honra a Dios hace que seamos más conscientes de su presencia, de lo que Él quiere hacer en ese momento. Por supuesto que a Dios no se le puede estudiar. Nosotros estudiamos las Escrituras, pero cuando creemos que conocemos a Dios, nos da esquinazo y nos vemos chiquititos, ¿verdad? Dios está siempre iluminando nuestros corazones con su persona y con su presencia. Y este es un tiempo, entiendo, hermano, es un tiempo en el que necesitamos cultivar esa cultura de la honra. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Dios dice que es galardonador de los que le buscan. Y siempre se me antojó el hecho de que el mejor galardón, el mejor regalo que Dios puede darnos cuando nos acercamos es su misma presencia. ¿Estás de acuerdo? Cuando estamos en la presencia de Dios, los problemas están en su justa medida. Cuando no estamos en la presencia de Dios, los problemas se pueden levantar como gigantes delante de nosotros. E incluso pelear directamente contra nuestra fe, pelear con lo que nosotros creemos. Pero cuando estamos en su presencia,
no hay nada igualable a eso. Me acordaba de algo. Yo conocí el Evangelio por motivos políticos, lo sabéis, porque no estaba legalizada la droga y yo me drogaba. Entonces, bueno, fui a un centro de rehabilitación y claro, y un día el devocional, 2 días el devocional, 3 días el devocional roto. Entregué mi corazón y en una ocasión hubo una reunión donde la presencia de Dios vino sobre mí y yo salí del lugar y yo pensé que estaba flotando. Y yo le dije a uno, esto es mejor que cualquier droga que yo haya probado. La presencia, porque uno cuando toma droga, lo que quieres un poco es evadirte, ¿no? Empiezas por lo que empiezas, pero al final lo que quieres es estar a otro nivel. Después sabes que vas a volver, pero mientras tanto, sin embargo, cuando estás en la presencia de Dios, estás en el nivel que debes estar. Cuando nos salimos de la presencia, cuando no estamos en la presencia de Dios, estamos en el nivel del polvo. Le dice Dios a Satanás, dice que te arrastrarás sobre tu pecho y comerás del polvo, le dice. Nosotros estamos hechos del polvo, ¿verdad? Y Dios dice que sopla aliento de vida. Entonces ese aliento de vida nos hace estar aquí, pero si nosotros no estamos relacionados bien con Dios, estamos a la altura del polvo, donde Satanás nos puede comer con toda la facilidad, donde Él nos puede engañar porque estamos mirando con nuestra mente natural. Y eso le pasó en el lugar donde vivía Jesús. Lo estaban mirando con sus mentes naturales. ¿No es este el hijo de José y de María? ¿No es este el carpintero? ¿No están sus hermanos con nosotros y los nombran por su nombre? ¿Y sus hermanas no están con nosotros? Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. No busques el milagro casual, practica la cultura de la honra. Porque Dios es un Dios que tiene cultura de honra. Mira, en 2 de Pedro, el Padre honra al Hijo. Dice, 2 de Pedro 1:17 dice, pues cuando Él recibió de Dios, Él es Jesucristo. Cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre honra al Hijo. El Hijo tiene una conversación en la tierra con los fariseos y dice, respondió Jesús, no, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Jesús honra al Padre. Jesús honró a sus padres naturales. Desde pequeñito dice que él vivía sujeto, sometido a sus padres. Él sabía, Jesús sabía quién era cuando se les perdió y por 3 días estaba en el templo hablando con los maestros. Él sabía quién era. Jesús cuando era un adolescente sabía quién era. Sin embargo, él se sometió, él honró a sus padres hasta que empezó su ministerio. Bueno, y después también. Pero es una cultura que va implícita en lo que es ser un creyente. Para nosotros, como dije en un principio, Dios nos ha creado su imagen y semejanza. Y en esa imagen y semejanza está esa cultura de la honra que hace que se manifieste la gloria de Dios. ¿Estáis conmigo? ¿Me seguís? ¿Voy muy rápido? Es que la manzanilla, la tila no me ha hecho mucho efecto. 7 minutos y termino. El Espíritu Santo honra al Padre y al Hijo. Pero cuando Él venga, dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, honrará. El Espíritu Santo me honrará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo viene a honrar a Jesucristo y viene a honrar al Padre. Dios mismo nos enseña la cultura de la honra, pero hay un problema como vimos en estos hijos de Elí. ¿Dónde están sus corazones? ¿De labios o de corazón?
Sería la pregunta en esta mañana. ¿Honramos a Dios de labio o de corazón? Jesús dice en Mateo 15, 8 y 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios pregunta en el libro de Malaquías 1, versículo 6, ¿dónde está mi honra? Si tú lo lees, ves como Dios confronta primero a los sacerdotes y después a los religiosos, a los líderes, y después le entra al pueblo y le pregunta, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Resulta de que en este tiempo, que era ya después de vuelta de la deportación, llegaron a ser tan religiosos que ellos tenían que ofrecer los mejores sacrificios, los mejores animales, tenían que ser sin defecto. Y por ahí había uno tuerto y lo metían al sacrificio, y por ahí había uno cojo. Dice, Jesús dice que ni siquiera si se lo ofreces al que invitas a tu casa, crees que te lo recibiría con agrado. E incluso en lo natural, Dios le está diciendo a los líderes religiosos, ¿crees que lo que no es lo mejor me vale? ¿Crees que si te quedas con lo mejor tendrás más? Y hermanos, cuando nosotros practicamos la cultura de la honra, cuando nosotros sacrificamos todo lo mejor, nada que es decir, si no es lo mejor, para Dios no le vale. A lo mejor nosotros puede caer nuestra conciencia, de labios o de corazón. Y para cumplir mi palabra me queda solo un minuto. La honra es acción, como dije al principio, y la honra es actitud. En Éxodo 20:12, cuando Dios da a Moisés los 10 mandamientos, las 2 tablas, el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que te vaya bien y que tus días sean largos. Así es que la honra tiene que ver con nuestros seres que están más cerca de nosotros. Y es necesario honrar a los padres. No vamos a entrar más en detalle, pero es necesario. Una de las primeras cosas que Dios me confrontó fue con eso. Yo, por mi situación, no había honrado a mis padres. No los había considerado, no los había respetado. No es que no los había honrado. Y cuando yo llegué al centro de rehabilitación y yo recibo el Evangelio y empiezo a caminar y empiezo a leer, creo que compartí con ustedes la anécdota de la hoja, ¿no la recuerdan? Bueno, yo me voy haciendo mayor, voy repitiendo las anécdotas y ustedes también mayores van olvidando. Resulta de que en la otra Biblia, en la primera que tengo, ya son papiros. A estas alturas, después de 30 años, no es una Biblia, son papiros encontrados en la cueva de Alaurín. Y todo eso, está, pero está ahí. Y entonces yo empecé a leer y habían 2 ciegos que decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y calla, le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y entonces Jesús se acerca y les dice, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis? A un ciego, ¿qué queréis que os haga? Yo quiero una Ray-Ban último modelo, un bastoncito de los chulos estos que se pliegan y un perrito. No, ¿verdad? Queremos ver. Y me llamó la atención cómo es que Jesús, sabiendo lo que hay en el corazón, le pregunta a un ciego qué es lo que quiere. Y entonces cogí uno de esos rotuladores fluorescentes, se le dice, y rayé el ¿qué queréis que os haga? Me llamó la atención. Y cuando digo, ¡ay! Que esto va a la hoja es tan fina, esto va a transparentar. Y cuando yo hago así, giro, dice, honra a tu padre y a tu madre. Se había sonrojado, entonces, ¡pum!, cerré la Biblia. Y el que estaba al lado me dijo, dice, te ha hablado el Señor, ¿no? Me habló por el grosor de una hoja, ¿verdad? Y entonces yo cogí, y claro, como el primer mes no podíamos hablar por teléfono, era lo que había en el centro de habitación, le escribí la 4ª carta de San Javier a mi padre, pidiéndole perdón. Yo no había escrito nunca una carta.
pero me explicaron cómo se hacía y demás. Le escribí una carta pidiéndole perdón, que mi padre cuando pudo hablar conmigo, después del mes, tranquilo hijo, no pasa nada, ya está, ahora vamos a mirar para adelante y demás. No quiero terminar la anécdota, pero después del tiempo, un día, después ya de casado, me llama mi padre por teléfono y solo había un teléfono en la finca, ya eran en Antequera. Javier, te llaman, entonces bajé y cogí el teléfono de cable y me dice, hermano. Digo, ¿cómo que hermano? ¿Papá? Sí, ¿cómo que hermano? Sí, he conocido el Evangelio, hemos ido. Mi padre siempre le ha gustado mirar, coger canales allá abajo antes, ahora no, ahora hay 1000, pero antes había uno y si podías 2, pero cogía canales. Y había una emisora de la iglesia donde yo lo había llevado. Yo cuando fui de vacaciones lo llevé a una iglesia, Sergio Subillaga, y estuvimos en un culto el domingo por la mañana. ¿A dónde voy a ir, hermano? ¿A la playa? ¿En Canarias? Está bien. Me fui al culto con ellos. Y entonces, claro, ellos pues vieron buenas nuevas, Sergio, aquí estuvo. Entonces escucharon el Evangelio, fueron allí y entregaron sus vidas. Él, mi madre y mi hermana. Mi hermana y mi padre ya partieron con el Señor, ya llegaron, están gozándose con Él. Mi madre está aquí, está batallando los años que le quedan. Con esto te digo que la honra a los padres es necesaria, es algo práctico. Y dije que no me iba a meter en esto. Ese minuto, el minuto más largo de la mañana es este. Son cosas sobrenaturales, un minuto más largo, tiene más segundos. Honrar al prójimo. Romanos 13:7 dice, pagad a todos lo que debáis. ¿Queréis honrar al prójimo? Pagad a todos lo que debáis. Escucha, si se entra en deuda, lo que se tiene que hacer, ¿qué es? Pagar. Otra cosa no. Si se entra en deuda, ¿qué hacemos? Pagamos. Pues aquí lo dice, Romanos 13:7, pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Es decir, que debemos honrarnos los unos a los otros. Había un concurso. Este es otro minuto de más de 60 segundos. Un concurso en una iglesia y era de a ver quién sabía más versículos. Y entonces al final llegaron 2 y había uno que era jovencito y otro más experimentado, con más tiempo en el Evangelio. Y empezaron, bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, justificados pues por la fe, pues, y empezaron ahí a decir versículos y uno y otro. Y entonces llegó un momento en que ya había pasado ya 3/4 de hora y estaba la congregación y ellos aquí y el joven dice, Jesús lloró, se acordó, ¿eh? Jesús lloró. Y entonces todos miran para el mayor en la fe y guardó silencio. Pasaban aquellos segundos de 1 minuto, de 60 segundos y terminó. Y entonces ganó el joven. Le dieron el premio y tal. Y entonces otro joven se acercó después cuando ya había terminado y le preguntó y le dijo, ¿de verdad que no sabías ningún versículo más? Dice, sí, me acordé de uno. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es decir, que el Evangelio es para ponerlo en práctica. La mejor piel que hay para meter la palabra de Dios no es la piel de ningún animal, es la piel humana. Tenemos que honrar a las autoridades civiles, 1 de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Tenemos que honrar a las autoridades espirituales, a las autoridades civiles, naturales y también a las espirituales. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, honrar es una cultura y nosotros decidimos si vivir esa cultura o no. Dios pregunta, ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? Y nosotros tenemos que responderle en el día a día, presentándonos delante de Él y viviendo conforme a lo establecido por Él, delante de nuestros hermanos, delante de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, delante de aquellos que no conocemos en la calle, pero que tal vez por una acción que hagamos puedan ver a Jesús en nosotros y se puedan acercar. La cultura de la honra tiene la remuneración, es decir, el regalo, el pago. La remuneración es el pago. La cultura de la honra tiene el pago de su presencia en nuestras vidas. Cuando estamos convencidos de eso, nuestras vidas entran en un nivel en el cual vamos a tener los mismos problemas, vamos a vivir las mismas situaciones, pero nuestro corazón va a estar descansando en su presencia. Nuestro corazón va a estar seguro de que los planes que Dios tiene con nuestras vidas se van a llevar a cabo. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Solo una oración. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor. Enséñanos, oh Dios, a vivir esta cultura de la honra, Señor. Honra a tu presencia, Señor. Honra a tu persona, Padre. Yo te ruego que tu Espíritu Santo venga descendiendo sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Aún en mi torpeza de labios, Señor, que tú puedas hacer efectiva esta palabra, Señor, en los corazones de nuestros hermanos aquí, Señor, de los que aquí estamos y de aquellos que vayan a escuchar esta grabación. Oh Dios mío, que tú despiertes nuestros espíritus, Señor, para, oh Dios, vivir esa cultura de la honra que hace, oh Dios, que tú seas glorificado y que hace que el evangelio sea extendido, Señor. Tu reino sea extendido, Señor, en aquellos lugares donde nosotros vamos pisando, Señor. Conforme tú nos has dicho, Señor, que donde pisare la planta de nuestros pies será para nosotros en cuanto a las promesas, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tus principios. Y enséñanos con tu preciosa y dulce presencia. En el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Amén.